Todo comienza con el nihilismo, la filosofía que sostiene que la vida no tiene sentido y que el mundo está aquí sin razón alguna. Haz un pequeño baile, no hagas el amor en absoluto, y sumérgete en la desesperación esta noche. De repente, el existencialismo se pone de moda. Su idea principal es, de acuerdo, tal vez no estamos aquí por razones divinas, y el mundo no tiene un propósito absoluto. Pero eso es algo interesante, porque significa que no tienes ataduras. No estás sujeto ni a dioses ni a reyes. Primero y ante todo, no eres un empleado, ni un ciudadano, ni un nómada digital, sino una persona. Eres una persona, lo que también significa que cada decisión es tuya. Pero esto también implica que nadie vendrá a rescatarte. Y lo más importante, nadie está realmente al mando. Y hoy en día, es difícil no simpatizar con esta idea. ¿Has mirado a tu alrededor? ¿Dónde están los verdaderos adultos? Los multimillonarios no parecen tan felices, los políticos no parecen tan incorruptibles, y, en lo personal, no tomaré consejos de vida de alguien que se disfraza como una pieza de ajedrez. La belleza de esa anarquía, sin embargo, es que uno puede crear significado por sí mismo. La vida no es algo que te hacen, sino algo que tú haces. Albert Camus tenía otras ideas, sin embargo. Este pensador francés argelino, que originalmente estaba destinado a ser futbolista hasta que contrajo tuberculosis, coincidía con algunos diagnósticos del existencialismo, pero discrepaba sobre el tratamiento. Claro, estamos abandonados a la libertad, concedía. Pero, ¿y qué? El verdadero problema es que somos máquinas hambrientas de sentido y propósito, condenadas a buscarlo en un universo que, sin embargo, es cruel, impredecible y aparentemente completamente indiferente a nosotros. Nacemos, vivimos y morimos, probablemente sin resolver nunca para qué era todo esto. No me mires así, tú hiciste clic en este video. Bueno, razonaba Camus, tal vez solo hay tres. Hay tres caminos posibles ante una situación tan ridícula. El primero, negarse a jugar el juego, es decir, acabar con la propia vida. Y, por favor, no hagas eso. El segundo, un salto de fe, depositando la confianza en algo, en que hay significado en alguna parte. Esto podría ser desde creer en una deidad hasta consultar a un melón consciente llamado Terence antes de tomar decisiones importantes. Y el tercero, el absurdismo. Reconocer y aceptar plenamente nuestra situación absurda, las ataduras y golpes de la vida, los hechos de que probablemente nunca alcanzaremos la verdad absoluta ni el propósito último, y no rendirse ante eso con un arrebato de nihilismo, sino vivir a pesar de ello. Una rebelión contra el sinsentido en sí. Como decía Camus, la única manera de lidiar con un mundo no libre es volverse tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión. Porque no es la falta de significado lo que duele, insistía Camus, sino la contradicción de necesitar significado y no obtenerlo. Particularmente, nuestra incapacidad para soltar esa contradicción. Por ejemplo, desde mi adolescencia he sido aterrorizado por la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Porque lo que probablemente estamos preguntando es, ¿por qué hay algo aquí en absoluto? Esto implica que el universo tuvo un principio en el tiempo, o que no lo tuvo. Bueno, de acuerdo. Imaginemos que todo comenzó con el gran estallido hace 14.000 millones de años. Está bien, pero si ese fue el inicio del tiempo y la materia, entonces no pudo haber nada antes de eso. Por definición, solo la nada. ¿Y cómo puede la nada crear algo? Incluso si algo exótico precedió al Big Bang, como una fluctuación cuántica o lo que sea, bueno, de acuerdo, pero eso no es nada. Eso es algo diferente. Y volvemos a preguntarnos lo mismo. ¿Qué vino antes de eso? ¿Y antes de eso? ¿Y antes de eso? Buscando la primera causa no causada hasta que la cabeza simplemente explote. De acuerdo, tal vez la creación ha existido desde siempre.
el universo no tuvo un comienzo en el tiempo. Bueno, eso resolvería el problema de algo desde la nada. Quizás el Big Bang fue solo la siguiente iteración en un ciclo eterno de universos. Expansión, colapso, expansión, colapso. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo funciona eso? ¿Quizás alguna perversión extraña de la relatividad general? ¿Tal vez el universo se crea a sí mismo desde el final del tiempo? Pero, nuevamente, ¿eso no debería haber comenzado en algún lugar? Incluso si el punto de partida está en nuestro futuro, ¿cómo puede existir cualquier sistema sin un comienzo definido? Y, sin embargo, si el universo tuvo un comienzo, entonces debe haber venido de la nada. Solía encontrar que, si pensaba en esto demasiado tiempo, me inspiraba el mismo tipo de horror que sentirías al darte cuenta de que ese tercer porro fue una mala idea. ¿Por qué ambas posiciones parecen razonables y, sin embargo, completamente contradictorias? En términos académicos, esto se llama antinomia. Dos premisas que funcionan bien por sí mismas pero que no se pueden reconciliar, en otras palabras, una paradoja. Y el origen del universo no es la única paradoja. Por ejemplo, ¿la materia es infinitamente divisible o tiene un límite? Puedes seguir dividiendo partículas hasta alcanzar una cuerda, un quark, o algo en el fondo de la naturaleza que no puedas dividir más. Y, si es así, ¿por qué? ¿O puedes simplemente seguir desentrañando el universo como una cebolla, divisible hasta el infinito? Y, si es así, ¿por qué? Y hablando de eventos, ¿ya han ocurrido todos y solo nos queda vivirlos, como si estuviéramos viendo una película cuyo rollo ya está en el proyector? ¿O es el presente el único momento verdadero, con el pasado desaparecido y el futuro aún inexistente? En cualquiera de los casos, ¿por qué? ¿O nuestras decisiones están completamente predeterminadas por cada estado material que las precedió, negándonos cualquier elección real en lo absoluto? ¿Cómo diferenciamos entre estas posibilidades? De igual forma, podríamos algún día llegar a saberlo todo sobre cómo funciona el mundo. Y si llegamos a ese punto, ¿cómo podríamos estar seguros de que no nos falta algo? Ignorantes de nuestra propia ignorancia, ¿cómo lo sabríamos? Luego están las paradojas más humanas. ¿Por qué les pasan cosas terribles a las personas buenas y viceversa? ¿Por qué no podemos ganar pleno control sobre nuestras propias mentes? ¿Dónde está la línea entre lo consciente y lo subconsciente? ¿Los mecanismos de la consciencia también somos nosotros? ¿O somos únicamente la mente? Porque no se siente de esa manera. Y, finalmente, si hemos sido abandonados a una libertad total y estamos a la deriva en el océano existencial, capitaneando un barco solitario sin reglas en la vida, más que las que nosotros mismos damos, ¿cómo se supone que encontremos significado o pertenencia? O siquiera las bases mínimas para una razón para vivir en un universo tan cruel y descuidado, donde la desesperanza parece inevitable. Estamos enfrentados diariamente a tragedias sin explicación, enfermedades que desafían la medicina y, seamos honestos, otros seres humanos que a veces simplemente son unos imbéciles. ¿Cómo puede alguien vivir así, con tantas cosas inexplicables, aleatorias o totalmente contradictorias? ¿Quién no perdería la cabeza? ¿Quién no caería en el nihilismo? ¿Quién no perdería toda esperanza y razón para existir? Bueno, Albert Camus no lo haría. Ahí es hacia donde todo esto se dirige, obviamente. Aunque antes, un pequeño desvío, porque escribí la siguiente parte bajo los efectos de un estado mental peculiar. En 1914, Ernest Shackleton y una tripulación de 27 personas emprendieron una expedición. Su plan, cruzar la Antártida a pie. Así que zarparon hacia el sur, en el Océano Atlántico Sur. 4,5 estrellas en Google Reviews, por alguna razón. Sin embargo, a principios de 1915, su barco, el Endurance, quedó atrapado en el hielo, derivando inexorablemente hacia el sur. Y, pronto, el hielo aplastó amablemente al Endurance,
y lo hundió. Así que ahí estaban, perdidos en las llanuras heladas de la nada. Deambulando a pie y en botes salvavidas durante meses, finalmente llegaron a una isla, Elephant Island, la primera tierra firme en 500 días. Pero, ¿y qué? Seguían aislados, y no había ayuda en camino. Shackleton y algunos otros partieron en un esfuerzo de rescate, mientras el resto de la tripulación se quedó atrás intentando, no morir. Shackleton finalmente encontró ayuda a 800 millas de distancia, regresó por su tripulación y todos lograron llegar a casa con vida, eventualmente. Aunque la expedición fue técnicamente un fracaso, hoy en día se recuerda como una de las mayores historias de supervivencia moderna. Pero lo extraño es leer cómo vivieron esos meses, atrapados en el frío insoportable, esperando a que Shackleton regresara con ayuda, sabiendo que era muy improbable. Hacían obras de teatro tontas, paseaban bajo la luz de la luna y, sorprendentemente, reían. Incluso reían a menudo. A miles de millas de cualquier persona, tal vez los humanos más aislados del mundo en ese momento, conservaron su humanidad. Como escribió Alfred Lansing, de alguna manera llegaron a conocerse mejor en este mundo solitario de hielo y vacío. Habían logrado al menos una especie limitada de contentamiento. Habían sido puestos a prueba y no habían sido encontrados carentes. Y precisamente ahí es donde comienza el absurdismo. Porque, ¿acaso no estamos también nosotros en el hielo, congelados y aislados? ¿No estamos atormentados por las mismas preguntas que la tripulación abandonada? ¿Vendrá el rescate? ¿Lo lograremos? ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Acaso no estamos igualmente a la deriva? Arrojados a esta época, a estas circunstancias, a estos cuerpos por la física, el caos, la biología, la historia y quién sabe qué más, y, aún así, se espera que vivamos a pesar de ello. ¿Y cómo vivimos a pesar de ello? Camus responde, siendo muy franceses, con pasión, con libertad y con una revuelta, con la pasión de perseguir la alegría de existir, por el simple hecho de existir, con la libertad de, en cualquier momento, decidir continuar, elegir vivir, crear esperanza desde dentro, y con un espíritu de rebelión, una insurrección contra la dureza y lo extraño de la existencia misma. Nada será eterno, y tal vez nunca entenderé para qué está aquí el mundo, o para qué estoy yo aquí. Entonces viviré aún más intensamente. No solo miraré al abismo, mantendré un incómodo contacto visual con él. Me haré cirugía láser en los ojos para poder mirarlo aún más fijamente. ¿Crees que estás vacío, abismo? Deberías ver mis mensajes directos. ¿Qué haría Camus? Comer, rezar, amar, claro, pero también beber, blasfemar, gritar improperios a las farolas, aprender a tocar el mandolín, teñirse el cabello de azul, quién sabe. Pero esta es la carga de la libertad, este es el peso del ser, este es el absurdismo. Quizás haya un observador divino en el cielo, quizás seamos un experimento alienígena, quizás todo sea simplemente átomos y casualidad. ¿Quién puede estar seguro? No nosotros, no todavía. Pero podemos bailar en el misterio. El absurdismo dice que el baile era el punto desde el principio. Nacer en una absurda representación teatral que no tiene sentido y rebelarse contra esa falta de sentido siendo mejores, más amables y más extraños. Viviendo dentro de una paradoja y, aún así, lavando los platos, sabiendo que tal vez nunca sabremos de qué se trataba todo, y, sin embargo, continuar. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es el dominio del miedo, es decirse a uno mismo. ¡Wow! Eso realmente me asusta. Supongo que lo haré de todos modos. Del mismo modo, el absurdismo no es una respuesta a los misterios de la vida por qué suceden cosas malas, de dónde vino el universo o cómo sobrevivir a este desastre. Es simplemente hacer la pregunta. Oh Dios, ¿y si nunca logramos explicaciones finales?
¿Y si nunca vemos la imagen completa? ¿Y si pasamos toda nuestra vida sin saber nunca de qué se trataba todo? Y respondiendo a uno mismo, oh, mira, es un frailecillo, es un buen frailecillo, es un buen día, estamos vivos. Eso es increíblemente raro y genial. Ya sea que lo entendamos completamente o no, vayamos a tomarnos una cerveza. Agradezco tu tiempo al llegar hasta acá. Si te gustó el video o te sirvió de algo, te agradecería mucho si dejaras un like y te suscribieras. Ayudarías un montón a mi canal.